ya de ya. Hoy vamos a ver una clase muy cortica, rápida y fácil. De histología del oído. De la parte del equilibrio, ¿verdad? No vamos a tocar lo que vimos ayer, que es muy fácil, obviamente. Y vamos a hablar de la otra porción que nos quedó del oído, que es la porción del equilibrio. Entonces, dijimos que el equilibrio se dividía en, que el oído se dividía en oído externo, ¿verdad? Que era la oreja o pabellón auricular, conducto auditivo externo y membrana timpánica. El oído medio era la trompa de Eustaquio y la caja del tímpano. Y el oído interno, la caracola, ¿verdad? Ajá. La caracola se dividía en un laberinto óseo y un laberinto membranoso, ¿verdad? En el laberinto membranoso, donde estaban las rampas, la perilinfa, la endolinfa, el órgano de corte, la membrana tectoria, todo ese tipo de cosas que es lo que generaba la audición. La cóclea, ¿cómo se llama? El laberinto se dividía en vestíbulo, ¿verdad? El vestíbulo es el encargado de, junto con el cerebelo, mantener o regular lo que es el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿ok? Fíjense, el vestíbulo se divide en el laberinto óseo, en conductos semicirculares, ¿verdad? Que son 3, anterior, posterior y lateral, y el vestíbulo propiamente dicho, ¿verdad? Y el laberinto membranoso se dividía en canales semicirculares, igualito, posterior, anterior y lateral, y el vestíbulo. Y en el vestíbulo encontrábamos al sáculo, que era este, el utrículo, y entre ambos un conducto, que era el conducto utrículo sacular, ¿ok? Y otro conducto que comunicaba el utrículo con la rampa vestibular específicamente. Y ese conducto se llama conducto de Reisner. Ajá, el gripe. Del conducto utrículo sacular nace otro conducto para llevar a lo que es, para comunicar ese conducto con lo que es el saco endolinfático. Aquí hay un saquito que no se ve aquí, que es el saco endolinfático. Ese saco lo que hace es almacenar endolinfa. ¿Para qué? Para que cuando en algún momento de la vida el oído se quede, o sea, esta porción del oído se quede sin endolinfa, tengamos almacenada cierta cantidad en el saco endolinfático. Y cuando se queda sin endolinfa, el saco endolinfático libera esa endolinfa y mantiene el oído con suficiente cantidad de endolinfa para que siga la persona escuchando normalmente. Por eso es importante el saco endolinfático. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que cuando hablamos, todo el equilibrio se regula aquí, en el vestíbulo, tanto en los canales semicirculares, en el sáculo y en el utrículo. ¿Ok? Fíjense que los canales semicirculares tienen opciones, ¿verdad? Una y dos, una y dos, una y dos, ¿verdad? En una de sus opciones tienen una dilatación, ¿ok? Fíjense, ahí vemos la dilatación. Esa dilatación de los canales semicirculares se llama ampollas, ¿ok? Y dentro de esa ampolla, dentro de esa zona, perdón, repito, en esa zona de dilatación hay una estructura conocida como ampolla, ¿ok? ¿Qué es esto? Ampolla, ¿sí? Entonces, esa ampolla, ¿qué es lo que hace? Colaborar en el proceso del equilibrio. Aquí hay un porción del nervio auditivo, que es la porción, perdón, la porción vestibular, ¿verdad? Porque el nervio auditivo se divide en dos porciones. Porción vestibular y porción coclear. La porción coclear es la encargada de lo que es la audición. Y la porción vestibular del nervio auditivo se encarga de lo que es el equilibrio. Entonces, la porción coclear es la que va a la cóclea y la porción vestibular es la que va al
vestíbulo, ¿ok? Como está aquí. Fíjense, una porción va a la cóclea y otra porción va al vestíbulo. Entonces, ese vestíbulo envía fibras nerviosas, la ampolla, ¿verdad? Que está en la dilatación de los canales semicirculares del laberinto membranoso de la caracola. ¿Okay? Que es así. Nosotros cogemos aquí, ¡tac! Vamos a ver así, epitelio cúbico simple y una de sus polos una dilatación conocida como resulta con ampolla. También tiene dos tipos de células. ¿Cuáles son esos dos tipos de células? Se me acordó Ahí volvió. que Ahí de volvió. las Ya está células grabando todo. estereocilio. Ajá. Entonces, estas células pilosas tienen estereocilio, ¿verdad? Pero tienen este pelito que es más grande que los demás, que es el quinocilio. Esa es la diferencia entre las células pilosas de la ampolla o del vestíbulo con las células pilosas de la cóclea, del órgano de corte. Que las células del órgano de corte no tienen quinocilios y las células del vestíbulo sí tienen quinocilios. ¿Para qué es eso? Cuando nosotros movemos la cabeza, esa ampolla, acuérdense que esa ampolla, ¿verdad? Todo el laberinto membranoso, todo esto que está aquí, todo el vestíbulo está lleno de endolinfa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros movemos la cabeza, por ejemplo, hacia un lado, esa endolinfa se mueve, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace la ampolla? Las células que tienen quinocilios, las células pilosas, captan esa señal, ¿ok? Captan el movimiento de la endolinfa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los estereocilios se mueven hacia el quinocilio y lo estimulan, ¿ok? Y le dicen al quinocilio, mira, la cabeza se está moviendo de lado o hacia arriba, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que los quinocilios captan esa señal, se la envía, o sea, eso estimula a las células pilosas y esas células pilosas le mandan un estímulo a esta fibra nerviosa que está aquí, que es la fibra vestibular del nervio auditivo, ¿ok? Eso viaja por el nervio auditivo al encéfalo y de esa forma el encéfalo capta, mejor dicho, la señal y entiende que estamos moviendo la cabeza hacia un lado y que tiene que mantener el equilibrio, ¿ok? Mira, movimos la cabeza hacia un lado, mantén el cuerpo estático o el cuerpo equilibrado. ¿Cómo se dice? Balancea el peso. ¿Quién se encarga de balancear el peso, de que nosotros nos mantengamos de pies? El cerebelo, ¿ok? Pero para que el cerebelo se encargue de mantener el control de nuestro peso, o sea, de mantenernos equilibrados, tiene que recibir señales del oído. ¿Ok? El oído, las células pilosas de la ampolla le tienen que decir al cerebelo, mira, se está moviendo la cabeza para este lado, encárgate de balancear el peso. Entonces el cerebelo empieza a regular el peso. Por eso es que los dos trabajan en conjunto. Ajá. Esto es lo mismo, fíjense que aquí está el quinocilio y el esterocilio cuando se mueve lo que hace es estimular el quinocilio y eso despolariza la célula, es decir, la activa. Y una vez que la activa, estimula al nervio auditivo. Y fíjense que las células pilosas se clasifican en dos tipos. Tenemos las células pilosas alargadas y las células pilosas en forma de pera. ¿Ok? Eso realmente no importa porque las dos cumplen la misma función. Entonces, las células de la ampolla, que está a nivel de los canales semicirculares, son las que captan el movimiento lateral de la cabeza. ¿Ok? Cuando nosotros nos movemos hacia un lado y hacia el otro, estamos estimulando las células de la ampolla, de los canales semicirculares, del laberinto membranoso. ¿Okay? Y esas células están mandando la información al encéfalo y al cerebelo de que se está moviendo la cabeza hacia un lado o hacia los dos lados y por lo tanto tienen que regular nuestro peso, balancear nuestro peso para que nosotros no nos caigamos, o sea, para que mantengamos el equilibrio. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Ok. Las otras dos porciones que también regulan el equilibrio del vestíbulo es el utrículo
y el sáculo. Fíjense, el utrículo es horizontal y el sáculo es vertical, ¿verdad? ¿Qué hay dentro del utrículo y el sáculo? Dentro del utrículo y el sáculo tenemos lo que se conoce como máculas, ¿ok? Las máculas, fíjense, hacemos lo mismo, cortamos el sáculo y cortamos el utrículo por la mitad y lo vemos, ¿verdad? Estamos viendo. El epitelio es un epitelio cúbico simple, igualito, ¿verdad? Y presenta una zona donde el epitelio se vuelve estratificado, ¿ok? Se transforma en un epitelio estratificado, cúbico con estereocilios. Ese epitelio, esa zona del epitelio, se denomina mácula, que en el sáculo es vertical y en el utrículo es horizontal, ¿ok? En esa zona tenemos igualito las mismas células. Tenemos las células pilosas que se dividen en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 son las que tienen forma de pera y tipo 2 son las que tienen forma así alargada, forma cilíndrica. ¿Ok? Las células de sostén y otolito. Los otolitos no nos interesa. Otolitos son porciones nerviosas del nervio auditivo. Eso no trae dolores de cabeza. Ajá, ¿qué es lo que ocurre? La misma señal. Dentro del sáculo y dentro del utrículo hay una serie de endolinfa. Hay endolinfa igual. Entonces, cuando movemos la cabeza, en este caso hacia arriba y hacia abajo, estimulamos, ¿verdad? Se mueve la endolinfa y la endolinfa mueve a los estereocilios. ¿Y qué hacen los estereocilios? Estimulan al quinocilio y el quinocilio estimula a su vez a la célula, ¿verdad? A la célula pilosa. Y la célula pilosa manda una señal a través del nervio auditivo hacia el encéfalo y el cerebelo. Y ocurre lo mismo. Estos son otolitos. Los otolitos están en el vértice de los estereocilios. ¿Okay? Esto se cree que es para aumentar la intensidad de la señal del movimiento de la endolinfa. Por esto, bueno, esto no está 100% confirmado. ¿Ok? Entonces, los estereocilios, la mácula, mejor dicho, capta los movimientos de la cabeza hacia arriba y hacia abajo y de forma diagonal. ¿Ok? La ampolla capta los movimientos de la cabeza de un lado hacia el otro, ¿verdad? Y las células del utrículo y del sáculo, es decir, la mácula, captan los movimientos de la cabeza de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros movemos la cabeza de arriba hacia abajo, ¿verdad? Lo que ocurre es que eso le manda una señal al cerebelo y le dice, mira, estamos moviendo la cabeza de arriba hacia abajo, balancea el peso otra vez, mantén el equilibrio, ¿ok? Es por eso que cuando nosotros vamos montados en un auto, el tema de esto es que estas células tienen una capacidad de reacción un poco lenta. ¿A qué se refiere con reacción un poco lenta? Que no pueden captar los estímulos de forma rápida como si lo hace el ojo. El ojo, nosotros movemos la vista rápidamente hacia otro lado y captamos la señal rápidamente. Pero el oído, o sea, las células de la mácula y las células de la ampolla no captan la señal tan rápidamente como si lo hace la porción auditiva del oído. ¿Ok? Es por eso que nosotros movemos la cabeza rápidamente hacia un lado y hacia el otro y nos mareamos. ¿Por qué? Porque las células de la mácula tardan en establecer el estímulo. ¿Ok? O sea, es un proceso más lento. Claro, por supuesto es sumamente rápido, pero en comparación a los demás es más lento. Es por eso nosotros damos vuelta, empezamos a dar vuelta y nos mareamos. ¿Por qué? Porque las células de la ampolla están tratando de captar el estímulo y una vez que lo captan lo envían al cerebro. ¿Ok? Es por eso que nos mareamos, por esa tardanza que tienen las células de la ampolla y la mácula para captar el estímulo y transmitirlo. ¿Me expliqué? Y nada, llegamos al final. Esta clase era cortita. Yo les dije que era cortita. ¿Alguna pregunta? Otra cosita que me faltó decir es que esa es la razón por la cual nosotros, ustedes saben que uno va en carro, un autobús, y va, por ejemplo, ¿cómo les digo? No sé para dónde vamos, para la playa, o vamos para la colonia Tovar, o no, bueno, vamos para Choroní. ¿Sabes? Cuando va para Choroní, uno primero sube y después baja. Cuando uno va subiendo, uno se le tapa el oído. ¿Por qué se nos tapa el oído? Porque es un mecanismo de defensa que tiene el oído para soportar los cambios de presión. ¿Okay? Cuando nosotros subimos, hay un cambio de presión en el oído interno, o sea, el oído medio, perdón. En la caja del tímpano cambia la presión y nos tapa el oído. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la membrana timpánica se dirige hacia afuera, se abomba
y entonces se nos tapa el oído. ¿Ok? Cuando bajamos, disminuye la presión dentro del oído e inmediatamente se aplana la membrana timpánica y se nos abre el oído otra vez. ¿Me entendieron? Sí. Ajá. ¿Y otra cosa que iba a decir? No. ¿Algo pregunta? Yo tengo una, profe. ¿Ah? Tenemos un caso. ¿Qué sucede? Personas que podría decirse que están estáticos, o sea, quietos, y están, por ejemplo, en una hamaca o en un vehículo y se marean así rápidamente. ¿Eso por qué sucede? Eso es por la vista. O sea, tú dices que están en un carro y el carro se está moviendo, ¿no? Ajá. Eso es por la vista. Lo que pasa es que el equilibrio también se ejerce a través de la vista. ¿Por qué me refiero a eso? Porque el cerebelo también tiene un sentido de estímulo, o sea, también recibe estímulo de lo que es la vista, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a un carro y el carro va a full chola, ¿verdad? Lo que ocurre es que nosotros no estamos mirando un punto fijo. ¿Me explico? Entonces, como no estamos mirando un punto fijo, el ojo le manda muchas, o sea, señales inadecuadas o incoordinadas al cerebelo. ¿Ok? El cerebelo dice, bueno, me está mandando esta señal, voy a balancear el peso para acá. Ah, no, pero me mandó esta señal, voy a balancear el peso por allá. Ah, no, pero me mandó y así está, cambiando. Eso es lo que causa el mareo. ¿Me entiendes? Entonces, es lo mismo que pasa, ustedes se ponen a dar vueltas, pero siempre miran un punto fijo y no se van a marear, o por lo menos se van a marear menos. Se pueden marear porque obviamente se altera o sea, pique de la célula de la mácula y de la ampolla, ¿verdad? Se van a marear en cierto grado. Pero si ustedes dan vuelta y siempre se quedan mirando un punto fijo, ¿verdad? Dan vuelta, pero siempre miran un punto fijo, el mareo o puede no aparecer o puede durar mucho menos. ¿Me entienden? Sí. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, una persona que tenga vértigos, la parte afectada del oído interno es en el vestíbulo. Yes. Yes de yes. Eso se llama, por ejemplo, el síndrome vertiginoso paroxístico del adulto, que es que los adultos después de los 60 años se marean. Eso es por una alteración en las células de la mácula del vestíbulo. Por eso que anteriormente se llamaba síndrome vestibular. Ya hoy en día se cambió el nombre. ¿Estamos claros? Ah, ok. Gracias. Ajá. Manuel tiene una pregunta. A ver. Manuel.